El momento en el que fue descubierto, hace 97 años, su nombre y su leyenda se han esparcido por el mundo, y con ello, una cantidad interminable de chismes. El día de hoy en el Chal Cultural iremos directo a la verdad. ¿Quién era Tutankamón? ¿Por qué murió? ¿Es verdad que su tesoro era robado? ¿Y acaso es cierto que todos los que entran en la tumba sucumben a una terrible y antigua maldición? Todas las preguntas serán respondidas el día de hoy. Hola guapísimos y guapísimas. Hola amigos y amigas del Chat Cultural, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta, sí, del que tenemos maestría. Yo no, pero Florencia, claro, sí. Que sí. Sí, ese es mi hit. Para empezar, como nuestro primer experimento de YouTube, teníamos mucho las ideas de, qué episodio que podemos hacer, qué temas han gustado, qué temas nos apasionan, por dónde empezamos. Y como ustedes saben, yo soy la egiptóloga de que... más intensa, amateur, más guapa, todo. Pero del mundo, y a mí me encanta compartir sobre la cultura egipcia, y a veces es como, pues, ¿por dónde empiezas? Porque son 3000 años de imperio y miles de relajos y dramas y no sé qué. Entonces, pero pensé pues que el niñito dorado de la cultura egipcia o del mundo es Tutankamón. Entonces, pues había que empezar con Tutankamón. Algo así jugoso, ¿no? Es chismoso. Que sí resulta lo que no esperabas. Eso es lo que es Tutankamón. La historia de Tutankamón es lo que nadie piensa que es. Ya que se las platicas, dicen, ¿neta? O sea, sí. Entonces, esa es la idea. Hoy traerles este misterio de Tutankamón y darnos cuenta que es algo diferente. Que no es tan padre. Sí, exacto. No, sí es padre. Lo que pasa es que es como, no es lo que... No es la historia Disney, ¿no? No es la historia así como... No sé, yo pienso en... A mí lo que me han platicado una y otra vez es como... Yo pensé que Tutankamón es famoso porque es un chido, porque ha de ser un rey, pues súper interesante. Y no, baby. Primero es lo primero. La tumba de Tutankamón fue abierta el 17 de febrero de 1923, justo después de las 2 de la tarde, en el Valle de los Reyes. El valle se encuentra en la orilla occidental del Nilo, frente a la ciudad de Luxor. El Valle de los Reyes es un valle en Egipto donde durante un periodo de casi 500 años, desde el siglo XVI al XI a.C., se excavaron tumbas en la roca para los faraones y nobles poderosos del Reino Nuevo. Hasta el día de hoy, se sabe que hay 64 tumbas en el Valle de los Reyes. Verán, lo que es emocionante sobre esta tumba es que antes de su descubrimiento en 1923, nadie sabía cómo eran las tumbas de los reyes egipcios. Claro, había muchos murales y documentos mostrando tumbas llenas de tesoros, pero todas las tumbas reales hasta ese entonces se habían encontrado vacías. Así que los egiptólogos no podían estar seguros si estos murales eran verídicos o simbólicos. El encargado de la excavación es el arqueólogo inglés Howard Carter, con el apoyo económico de su mecenas, el conde George Herbert de Carnarvon. Recibieron la concesión para excavar en el Valle de los Reyes en 1914, pero sus planes fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. Así que Howard Carter pasó esos años trabajando para el gobierno británico como mensajero, diplomático y traductor. Pudieron comenzar su trabajo en 1917. Para inicios de 1922, no habían encontrado nada. Pero Carter convenció a Lord Carnarvon de pagar una excavación más. El 4 de noviembre de 1922, un asistente encargado de llevar agua se tropezó con una piedra que resultó ser la parte superior de un tramo de escaleras. Carter hizo cavar parcialmente los escalones hasta que se encontró la parte superior de una puerta enlucida de barro. La entrada estaba sellada con cartuchos indistintos. El 26 de noviembre de 1922, Carter, con Carnarvon, su hija Lady Evelyn y el asistente Arthur Callender, hizo un hoyito en la esquina superior izquierda. Pudo mirar a la luz de una vela lo que se encontraba dentro. Todavía no sabía si era una tumba o simplemente un antiguo escondite. Carnarvon le preguntó, ¿puedes ver algo? Carter respondió con las famosas palabras, sí, cosas maravillosas. Carter, de hecho, había descubierto la tumba de Tutankamón. La tumba fue considerada la tumba faraónica mejor conservada e intacta, jamás encontrada en el Valle de los Reyes. El descubrimiento fue cubierto con entusiasmo por toda la prensa mundial. Sin embargo, para gran disgusto de otros periódicos, Lord Carnarvon otorgó derechos exclusivos de la información a The Times.
La meticulosa catalogización de Carter de los miles de objetos en la tumba tomó casi 10 años, la mayoría de los cuales se trasladaron al Museo Egipcio en El Cairo. O sea, no es como Julio César o... Exacto, no es un gran rey de un imperio increíble. Y bueno, Egipto es un imperio increíble, entonces tú piensas que el que es famoso es porque claro. Algo chido hizo. No, aparte, es como esas cosas que lo referencias, por ejemplo. Entonces cuéntanos. A ver, Tutankamón, ¿por qué es tan icónico? ¿Por qué resuena tanto cuando hablamos de Egipto? Sí, Tutankamón es valiosa su historia o lo recordamos porque su tumba es la única tumba intacta que hemos encontrado en la historia, punto. Es la única tumba que se ha encontrado intacta y antes de eso pues no sabíamos qué había en las tumbas, o sea, en teoría había todos estos dibujos de cómo eran las tumbas por dentro, así llenas de tesoros y miles de cosas, pero la realidad era que no sabíamos qué estaba dentro porque desde hace miles de años las habían saqueado todas las tumbas. Se encontraron 5,398 artículos en la tumba, incluido un ataúd de oro macizo, una máscara facial, tronos, arcos de tiro con arco, trompetas, un cáliz de loto, puestos de oro, muebles, comida, vino, sandalias y ropa interior de lino limpio, para que el faraón tuviera calzoncitos limpios en el más allá. Como escribe John Manship White en su prólogo a la edición de 1977 del descubrimiento de la tumba de Tutankamón de Carter, el faraón, que en vida fue uno de los menos estimados de los faraones de Egipto, se ha convertido en la muerte en el más famoso. Sus tesoros se han expuesto en todo el planeta. Las reliquias de la tumba de Tutankamón se encuentran entre los artefactos más viajados del mundo. En nuestra propia ciudad de Guadalajara se expusieron réplicas del tesoro en la Biblioteca Pública de Jalisco en el 2018. Y de repente llega este investigador inglés y abre una tumba. No, bueno, la egiptología es la cosa más europea y privilegiada del planeta. No hay casi egiptólogos egipcios. Por supuesto que nunca en la vida vas a hablar de eso como del país del que viene. Eso es otra controversia, babies. Pero ya ves, la hegemonía. Claro, la supremacía blanca. A propósito, se los voy a poner. Hay un meme de que all the British Museums. Sí. Y ahora con lo que pasó en la toma de Capitolio en Estados Unidos. It's hilarious, se los voy a poner para que un poco así de que, güey, qué pedo. Entonces, en ese mood, obviamente, de hecho, desde hace muchísimos siglos, o sea, por ejemplo, ¿quién empezó la egiptología? Les voy a dar este dato así, babies. Napoleón. Ya. Entonces, porque estaba de que encerrado en Egipto y fue como de que, bueno, pues ya me quemaron mis barcos, entonces, pues vamos a investigar, ¿no? Entonces se puso a investigar, cosa que en ese entonces ya como la cultura súper antigua egipcia se había perdido. Napoleón fue el que lo decide volver a investigar. Y en el caso de Tutankamón es lo mismo. Un egipcio, un inglés, es egiptólogo, le propone un Lord Carnarvon. O sea, que es como el hombre más difícil de pronunciar. Carnarvon. O sea, a mí se me hace como un ladrido. No me gusta nada su nombre. Okay. Le dan dinero para empezar a excavar en el Valle de los Reyes. Y el Valle de los Reyes es como uno de los cementerios más populares de Egipto. Es como un área donde están casi todos los reyes enterrados. Son como 500 años de gente enterrada ahí. Entonces son muchísimas tumbas. Hasta ahorita se conocen nada más 64. Podría haber más, porque pues podría haber más. Pero todas habían sido saqueadas pues cercana a la fecha en las que habían sido hechas, claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Por la gente que las hizo, no por nadie más. O sea, tú haces una tumba y en unos 10 años ibas y te la robabas. Y te robabas todo. Y las otras tumbas hasta están más padres. O sea, si realmente conoces de tumbas, a mí que me ha tocado ir, la Tutankamón está bien chiquitita, güey. O sea, ni siquiera es así como majestuosa. No, y está mal hecha. Además está mal hecha. Todo sobre Tutankamón realmente es muy decepcionante. El asunto es que sí es cierto, estaba intacta cuando la abrieron. Y entonces fue como de que es neta que, o sea, que los egipcios tenían de que tesoros tremendos. Y para este faraoncillo que no hizo nada, en una salilla que le salió mal, tenía miles de objetos de oro de todo tipo, ¿no? Entonces podríamos decir que es como porque es muy conocida. O sea, como que fue un descubrimiento que está muy... O sea, que pudieron recuperar muy entero. Es como el mejor ejemplo que tenemos de cosas egipcias. Exactamente. Es el único y mejor ejemplo que tenemos de una tumba egipcia exactamente como estaba hecha cuando apenas se terminó. Claro.
Entonces, eso es lo que es interesante de la tumba y por supuesto por eso se aprendieron muchísimas cosas, ¿no? Que realmente se ponían en una tumba. Claro que había dibujos, pero pues muchos dibujos son simbólicos, ¿no? O sea, porque en las paredes de una tumba lo que se pone es quién es más o menos el faraón, qué cosas hicieron y también todo este proceso de pasar al otro mundo, ¿no? Entonces es de que, por ejemplo, y en teoría también por eso tiene todas esas cosas ahí, porque las va a necesitar en el otro mundo o para cruzar o para vivir bien. Entonces, eso es mucho del propósito de la tumba, guardar las cosas que va a necesitar el faraón. Y durante la vida del faraón normalmente se hacía, o sea, toda tu vida te estaban haciendo tu tumba. O sea, te la estaban construyendo y te estaban haciendo tus tesoros. Desde que nacías, pues, ajá, para que alcanzaran a terminar. Exacto. Y el asunto con la tumba de Tutankamón es que, o sea, ahora que la vemos, nos damos cuenta que se les murió de repente. Entonces... No acabaron. No tenía ni tumba hecha. Entonces agarraron una tumbilla de alguien más. Claro. Y le pusieron las cosas de alguien más. Porque no tenían... O sea, ay, güey, pues... O sea, se murió muy, muy joven. Se murió súper joven. Tutankamón llegó al poder a los 8 o 9 años y se murió más o menos a los 19. Ok. Tenía todos los problemas físicos de la tierra. Si ves así la lista de todas las cosas que tiene, era como el niño producto de incesto más afectado por la situación de la tierra. Terrible. Tenía barbilla como Bart Simpson. Ya ves con los Simpson que están así que... Así estaban. O sea que literal, ¿no? Y pues todo súper mal. Súper mal. Tuvo malaria como miles de veces. O sea, por muchísimos años se discutió cómo se había muerto Tutankamón. Y tenía una fractura en la cabeza y todos, sí, se fue asesinado por los visires para tomar el poder. No, se descubrió que la rota de cabeza fue cuando lo sacaron de la tumba, no tenía nada que ver. En cambio, lo que sí tenía que ver era que tenía las patitas chuecas, que tenía problemas de hormonas, que le daba malaria. El pobre niño está horrible. Apuesto que ninguno de ustedes ha escuchado que casi todo el tesoro de Tutankamón pertenecía a otro rey. De hecho, casi el 80% del equipo funerario de Tutankamón se originó a partir de los artículos funerarios de la faraona Nefer-Neferuaten, incluida la máscara de Tutankamón. En el 2015, el egiptólogo inglés Nicholas Reeve publicó evidencia que mostraba que un cartucho anterior en la famosa máscara de oro de Tutankamón decía Ange Perure Meri Neferge Perure. Este era el nombre que se le dio a Nefertiti al convertirse en faraón. Entonces, la máscara fue hecha originalmente para ella, la reina principal de Akenatón y madrastra de Tutankamón. Aprendizaje para la vida. No se metan con sus primos. That's horrible. No, de hecho... Sí, no, y además es peor. Bueno, o sea, como todos sabemos, en casi todos los grandes imperios hay muchísimo incesto. Por este asunto de cuidar la sangre, exacto, de cuidar la realeza. Y es pésima idea, siempre les va súper mal. Pero eso hicieron también los egipcios. Y en el caso de Tutankamón, parece que su madre es hermana de su papá. Entonces, ni siquiera primos. La familia incómoda, no sé cómo. No, en los egipcios. No, pero. Y también se ha pensado que a lo mejor era la hija. O sea, en cuestiones de incesto, Egipto no se libera para nada. Y entonces hay mucha gente que le parece muy controversial. Así le hacían los egipcios. Sorry. It is what it is. Sí, exactamente. Entonces este niño tenía todas las enfermedades del mundo y era el único heredero varón. Si no, no hubiera quedado porque era como pues, un niñillo, ¿no? Y el asunto era que también se le escogió muy claramente porque su papá, que es el personaje interesante o el reinado anterior a Tutankamón es el que es el interesante, había hecho un relajo del mundo. Un día se despertó, así dijo, hoy hablé con Dios, un Dios, en Egipto, y me dijo que todos estos dioses que tenemos, que son como miles, no existen. Y entonces voy a cambiar todo, porque todo esto tiene que cambiar. Quita todos los templos, quita toda la gente, cambia el sistema religioso. Quería ponerlo todo monoteísta. Así es. De hecho, rayaron en los templos la palabra dioses para que dijera Dios y cambiaban todo esto. Y haz de cuenta, pues pone a Egipto de cabeza el papá de Tutankamón. Y entonces cuando se muere, cuando él ya no está, pues la élite egipcia está así de que, ok, vamos a poner un niño que no haga nada, que sea inútil y nosotros le decimos qué hacer y acomodamos el país.
Y entonces eso es lo único que pasó durante la época de Tutankamón. Tutankamón nunca tomó ninguna decisión de nada. Tenía 8 años, por supuesto que no iba a hacerlo. Tenía miles de enfermedades. ¿Se sabe cuántos años tenía cuando murió? Te digo que más o menos como 19. Y también otra razón por la que ni siquiera se sabe bien, como ya les estaba diciendo, la tumba se hizo mal, el tesoro se hizo mal. Ah, pues la momia también. La primera vez que la momificaron mal. Ay, no. Porque Tutankamón, ¿te acuerdas de ese meme? Así el meme clásico de este niño que era como el que siempre fracasaba, que tiene unos brackets y está así como... Ese es el Tutankamón, ¿no? Todo le sale mal, de que es inútil, no sabe hacer nada, tiene enfermedades, su momia está mal, su tumba está mal, todo está mal. Pero estaba intacta. Entonces ahora es famosísimo. Claro. ¿No? Entonces... Ahora, ¿quién fue Tutankamón? ¿Qué hizo durante su vida? ¿Fue un gran rey? La respuesta es poco emocionante. Tutankamón fue rey, solo porque era el único heredero masculino de su padre. Era un simple niño cuando llegó al poder, y lo más probable es que se le escogió para ese rol porque la élite egipcia necesitaba un rey manipulable e inútil, que no haría nada mientras los hombres de poder hacían todo. ¿Por qué? Porque el papá de Tutankamón fue un rebelde hereje que quitó a todos los dioses previos, cambiando la religión, el sistema político, el arte, convirtiendo a su reina en rey y poniendo al imperio de cabeza. Tutankamón, siendo un infante de entre 8 y 9 años al subir al poder, permitió a las élites antiguas adquirir su poder, recobrar sus poderes religiosos, reabrir los templos, restaurar la religión y mover de regreso a la capital. Es quizás de los reyes más inconsecuentes y poco interesantes de la historia, solo siendo llamativo por su controversial padre y su infinito número de enfermedades hereditarias. Sin su tumba intacta, nadie recordaría su nombre. Y la verdad es que nadie se acordaría de Tutankamón si no fuera por el papá, que sí fue como de... ¿What? Claro. Este sujeto que nada más se despierta y dice hay un dios, y además cambia todo, hace a su reina, la hace rey, que eso me encanta, y yo espero que se enamoren de la idea de este extraño hombre monoteísta, porque me muero por hablar de él y me muero por hablar de su reina, porque además eran súper raros, tenían las cabezas así alargadas, se daban besitos en dibujos, todas estas cosas que eran súper controversiales para los egipcios. Y que no hacían los egipcios. Exacto, salían abrazando a sus hijos, eran unas figuras muy extrañas para el antiguo Egipto. Bueno, no, creo que no era como... Bueno, pues era lo menos que podían hacer después de tener hijos tan feos y tan deformes, güey, o sea... Tener tanto relajo. Perdón. Y entonces es una época muy interesante en Egipto y Tutankamón es nada más pues el niñillo que le tocó como nacer después de eso y que, tuvieran que acomodar las cosas durante su época, ¿no? Y por supuesto que pasaron cosas interesantes durante su reinado, pero no por Tutankamón. Tutankamón era como el niñillo que tenían ahí de frente. Y pero justamente quizás porque era tan insignificante, nadie se robó su tumba. Pues creo que está bien. De hecho, eso ha traído que ahora lo podamos conocer. Y que Exacto. eso nos ha traído muchos ejemplos, Exacto. ¿no? Claro. Muchas de las figuras de la estética egipcia las podemos ver, ¿no? Sí. A propósito. Me traje a mi Anubis. Para los que sepan, tengo como mucho. De hecho, una de las cosas que es más fácil de conseguir en cuanto a decoración con temas egipcios son las réplicas de los tesoros de Tutankamón. Y sí es un muy bonito tesoro. O sea, si lo vas a ver en vivo, lo vas a disfrutar. Claro que, como les decía, que es un tesoro del rey egipcio. Son las sandalias y las camitas y los oros y el ajedrez. Bueno, tenían como una versión del ajedrez. Entonces son las cosas que utilizarías durante vida. Dato, cosa extraña en la tumba, que quizás es algo de esas cosas que... Y de hecho los egiptólogos se fijaron mucho, porque hay 2 momias de niñas bebés en la tumba de Tutankamón y era como... ¿Esto qué está haciendo aquí? Y resulta que son hijas de Tutankamón, porque Tutankamón, a pesar de que era un niño con problemas de todo en la vida, sí estaba casado y sí intentó reproducirse. El asunto es que los bebés no duraban mucho tiempo y menos... No, pues imagínate, si ya venía defectuoso. Sí, exacto. Entonces... Si así estaba la vaca, ¿cómo estaría la leche? Exactamente es eso. Exactamente ese es el tema. Entonces, pero pues las niñas las momificaron y las pusieron junto con él con el propósito de que ayudaran a su papá a pasar al otro lado. Sí, porque ellos tenían esta idea como del barquero y el paso como a la eternidad. Exacto. Y que pagaban cierto tributo para poder pasar. Así es. Y de hecho es bien curioso porque los egipcios a mí se me hacen que de repente eran como muy nerviosos porque
como para pasar este proceso era complicado y había todo tipo de monstruos y criaturas y pruebas que se le hacía como incluso a tu alma, porque de que, o sea, eras realmente bueno, habías pecado o no habías pecado. Sí existía el concepto del pecado, claro que eran diferentes, pero la idea de hacer un mal, ¿no? Sí se probaba todo ese tipo de cosas y entonces había como todo tipo de hechizos y objetos que te ayudaban por si algo salía mal. Entonces tenían así de que si este hechizo no funciona, tenemos este escarabajito. Ya, si esta cosa no sé qué es, entonces dices esto. Como las bulas papales, ¿no? Ajá. Sí. Bueno. Pero como o las indulgencias, claro. Ajá, y eran como de que, por ejemplo, si el dios tal te pregunta algo de esto de tu corazón y tú fuiste malvado, entonces te vamos a regalar esta cosita, que era un escarabajito. ¿Ya ves el escarabajito egipcio? Pues el escarabajito te lo pones aquí y ya no van a poder ver tu corazón. Ay, güey. ¡Qué padre! Fíjate que en eso yo siento que hay cierta similitud, por ejemplo, con la cultura prehispánica, ¿no? Como los aztecas o las culturas prehispánicas. Como el Mictlán, ¿no? Esta idea como del Mictlán y de poner cosas como en los entierros, como para ayudarlos en el proceso de transición. Fíjate qué interesante. Un día vamos a invitar a algún tanatólogo o algo que nos hable. Conozco uno que otro, Eso estaría interesante. ¿Me da miedito? Oh my God. Entonces, bueno, eso es algo de todas las tumbas. Y de ahí también viene la idea de que ya ves de que van a revivir y van a cobrar venganza. Nada más que dicen que, o sea, lo único que decían era como de que vamos a tener una segunda vida, pero nosotros, ya ves, occidentales, dramáticos, de que va a revivir la momia, me va a matar. Claro, y luego Hollywood, ¿no? ¿Cómo se llama este actor que siempre hace las películas de la momia? Brendan Fraser. O sea, guapísimo. Toda la vida tenemos ya esta idea de que las momias es como algo, o sea, ya las ponemos en Halloween como con papel de baño y vendas así. Ajá, exactamente. A mí me desespera muchísimo eso. O sea, no saben cómo me hace enojar eso. Y luego lo vergonzoso es, para los que no sepan, aquí en Guadalajara estuvo la exposición de los tesoros de Tutankamón en la Biblioteca Pública de Jalisco. Fue un suceso. Fue un suceso, no en la agenda cultural de la ciudad, no lo fue. Uh-huh. Pero en nuestra amistad y en tu existencia. Sí, en mi existencia. Pero estoy muy emocionada, voy a ir, no sé qué. O sea, yo sé que son réplicas, ya sabías que eran. Sí, yo ya sabía que eran réplicas. Como buena geek, investigó todo, ¿no? No, y es que además, o sea, México no tendría el dinero para transportar a las piezas de Tutankamón. Claro. Es demasiado dinero, o sea, casi nadie tiene ese dinero, por eso era como imposible. No podemos ni traer piezas prehispánicas de regreso, ahora figúrate, ¿no? Que bueno, ese es otro tema del cual vamos a hablar también. Y entonces ya, así, súper molesta me contó como la gran decepción y las anécdotas. Estuvo rarísimo. Es una exposición que está promocionada como por una asociación en Ciudad de México que nada más la mueve por todos lados. Y no sé si hacen la misma curaduría, pero, o sea, había miles de errores de ortografía en todos lados. Se equivocaban sobre los nombres de los dioses, de la gente, de todo en la vida. Y así... Y luego, o sea, pasaron cosas súper raras en la exposición que nunca se nos van a olvidar. Tú te sabes mi historia favorita, que yo estoy como leyendo así de que medio ya tijereando todo así. Sí. Y de repente mi mamá me dice, Florecita, voltea. Y yo así de que... Y lo que pasa es que hay una réplica de cómo se enterraba una persona normal en Egipto, que no más una personilla ahí como hecha bolita y un platito, que es el equivalente de una tumba de una persona normal. Pero hay una señora arrodillada frente a esta réplica de plástico, y le está rezando, está así de que haciendo y yo así de que, y mi mamá le está rezando al monito. Y yo así de que no sé, a lo mejor piensa que es una persona. ¡Ay, rarísimo! Y entonces dije, ¿pensará esta persona que esto es un cadáver? ¿O qué? Pero es un plástico, o sea, no es una persona bajo ningún concepto. Y entonces dije, pues no sé. Y me dijo, ¿qué hacemos? Y nada. Entonces nos fuimos. Y además venía con niños, entonces no supimos. Y una de las cosas más decepcionantes, además de que no tenían la información, era
que mucho del atractivo era la maldición de Tutankamón que mata gente, ¿no? Entonces había una momia con ojos rojos en la puerta con la que te tomas la foto y yo así ay, de no, que, súper hollywoodense el rollo, ¿no? ¿no? Entonces eso me pareció vergonzoso y terrible. Y luego, o sea, si realmente sabes de la maldición, sabes que no, o sea... A ver, cuéntanos eso de la maldición. Bueno... ¿Y qué con la maldición? ¿Se murieron todos los que entraron a la tumba? ¿Es marketing o realidad? Durante muchos años persistieron los rumores de una maldición de los faraones, vendiendo miles de periódicos por la muerte prematura de algunos de los que habían entrado en la tumba. El mismo Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes, creía fervientemente en la maldición. Aquí les van los hechos. Un estudio mostró que de las 58 personas que estaban presentes cuando se abrieron la tumba y el sarcófago, solo 8 murieron en una docena de años y todos por razones diferentes. En efecto, murió el conde Carnarvon a causa de una neumonía. Con el estrés de la excavación, Carnarvon ya estaba debilitado cuando una infección provocó su neumonía. Howard Carter murió de linfoma en 1939 a la edad de 64 años. Los últimos supervivientes incluyeron a Lady Evelyn Herbert, la hija de Lord Carnarvon, que fue una de las primeras personas en entrar a la tumba después de su descubrimiento en noviembre de 1922. Ella vivió 57 años más, muriendo en 1980, y el arqueólogo estadounidense J.O. Kinnaman, quien falleció en 1961, 39 años después del hecho. Desde hace mucho había la idea de, ay, sí, van a revivir los muertos, porque nos encanta malinterpretar todo en la vida. No, de eso no se trata. Lo que dicen los textos es que vas a pasar a la siguiente vida, que es una cosa muy distinta. Pero el asunto es que sí se murieron unas cuantas personas en la tumba, pero no tenían nada que ver. El Lord que lo pagó se murió varios años después. Él ya estaba lastimadísimo. De hecho, había llegado a Egipto porque tenía todos los problemas del mundo y le recomendaron de que, oye, baby, vete a un lugar cálido, disfruta. Y entonces por eso llegó a Egipto en primer lugar. O sea, no se fue a las Bahamas o a Cancún. No, se fue a Egipto. Cool. Bueno, y entonces por eso le empezó a investigar, o sea, por eso empieza a investigar sobre egiptología. Y se muere, sí, de miles de sus problemas, pero él ya tenía problemas. Pero la gente le atribuía a que como él había financiado el... Y que estuvo ahí. El asunto es que si realmente ves los números, se murieron todos de diferentes momentos, en 10 años distintos, por diferentes razones, en diferentes lados. O sea, ni siquiera hay un hilo conductor como no. para decir, porque incluso ya ves que, por ejemplo, estas ideas de que si encuentras un tesoro enterrado, no lo debes de sacar o no sé qué. Y que luego se ha comprobado que en realidad lo que sucede es que como están como bajo tierra hay ciertos gases, claro, no sé qué, que claro. pueden ser tóxicos. No. Pero ni siquiera es como... No, ni siquiera son... hay un patrón o o sea, algo. hay gente que se cayó, o sea, ni al caso, ¿no? Entonces, pero muchísima gente creía en eso, de que el escritor de Sherlock Holmes lo creía así profundamente, estaba así de que sí, pero el escritor de Sherlock Holmes creía en las hadas, entonces. Ahora, les voy a decir que yo entré a la tumba. Y estando ahí en la tumba, entré con otros 2 turistas con los que viajamos. Y curiosamente salimos y nos dice nuestra compañera, que era argentina, nos dice de repente, ¡me picó una mosca! Y le dijimos, sí, mira. Se le hinchó la cara. Ay, la alergia. Y todos, la maldición de Tutankamón. No, y de hecho, yo me enfermé al final de mi viaje en Egipto. No tenía nada que ver. Era por la contaminación en el Cairo, es muy tremenda. Pero me acuerdo que estaba ahí de que vomitando. Y mi padrastro, te dije que no tocaras ese sarcófago. Y yo, ¿no? Entonces, eso es ya muy parte de la cultura. Realmente entrar a la tumba ya no se puede, por lo pronto. A mí me tocó entrar en el 2012. El Valle de los Reyes básicamente te deja entrar a un cierto número de tumbas y en ese entonces te dejaba pagar extra si querías entrar a la de Tutankamón, pero ya por cuestiones de preservación, como les dije, la tumba no está bien hecha, la cerraron antes de terminar de pintarla, tiene un montón de problemas, entonces se está decayendo muy rápido porque no está bien hecha esa tumba, entonces están decidiendo preservarla, van a hacer una copia al lado para que si en un futuro van a Egipto van a poder visitar como una réplica, pero no van a poder visitarla de verdad. A mí me tocó verla de verdad, no es muy grande, pero sí está pintada de oro y todas estas cosas. Creo que es un buen... Creo que es un asunto interesante y hablando en temas como de gestión cultural. Esto de las réplicas, porque creo que permite, ¿no? O sea, es como una técnica, ¿no? Que permite que mucha gente, o sea, que
que se popularice, que se difunda, como la difusión. Claro. Sin dañar, ¿no? El patrimonio. El patrimonio original. No sé si viste, salió una nota de, hay un lugar en Egipto también como una tumba que está, unas pues ruinas que están al aire libre y que los especialistas dicen que hay que cubrirla porque el medio ambiente está deteriorando y erosionando mucho. Pero como es un sitio muy atractivo para turistas ahorita que está, y luego como que hay nieve en esa zona, no sé exactamente, la verdad es que mal por mí, ahora no traigo el chisme completo, pero en esa zona neva, entonces como que es muy impresionante irse a tomar fotos como con la nieve en las ruinas. Y prefieren conservarlo, o sea, que se deteriore así para que la gente pueda irse a sacar su foto que darle una preservación adecuada, ¿no? Claro. Que me parece que es más grave, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, algo que me hace, o de ¿sentido? Lo que me acuerdo, es que en el Museo de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México, en la zona de los mayas, me parece como que sí reconstruyeron diferentes cosas, sí. O sea, que son hechas, pues, no las trajeron como otras piezas que sí saquearon, que luego eso es otro tema del cual también ya ahí tenemos un episodio. A mí me encanta. Hay una fachada completa que está robada ahí o sea, de hecho fue robado por un gringo que nada más se lo cortó y entonces el gobierno mexicano le dijo, regrésalo, claro. Y lo pusieron en el Museo de Antropología e Historia, pero él estaba de que, ay, pero páguenme mínimo por haberlo cortado. ¡La audacia! La gente, bueno, ok, no voy a meter con la sociedad y sus prácticas delictivas. Ya sé. Entonces, bueno, pero eso es una cosa que tiene sentido en cuestiones arqueológicas y culturales, eso de las réplicas. A mí me parece bastante bien, o sea, yo tuve el gusto de entrar, pero, o sea, me parece lógico que quieran guardarlo. Y Egipto, como país, depende tanto de la arqueología y del turismo que me parece importante que vayan pensando en esas cosas. Ahorita Egipto en los últimos años estuvo sacando muchas de sus piezas reales de Tutankamón y también pidiéndolas de regreso de todos los museos que tienen piezas de Egipto, porque ellos quieren abrir el gran museo egipcio, que va a ser el museo de antropología egipcia como más grande del mundo. Está tremendo. Desde el 2000 lo anunciaron, llevan muchísimo tiempo trabajándole. Lo iban a abrir creo en 21 y por la pandemia creo que ya se retrasó No, se ha retrasado miles de veces por miles de cosas. O sea, cuestiones políticas en Egipto retrasaron todo, pero profundamente, como ustedes sabrán. Pero entonces el asunto, por ejemplo, del viejito de AMLO cabecita de algodón de recuperar como la historia de oro y esto, o sea, no es exclusiva de nosotros. No. Le pasa a todo, le pasa a los egipcios. Y le pasa a casi todos estos países que son ricos en cuestiones arqueológicas, claro. Como México y como Egipto. Eso compartimos claramente, ¿no? Y entonces, desde hace muchos años que llevan, el asunto es que en Egipto se hacen muchísimas, digo, también aquí hay muchas excavaciones, pero en Egipto hay muchísimas, o sea, es tremendamente importante. Entonces, un arma que tenía como el gobierno egipcio y que todavía tiene es, Francia, no excavas aquí si no me devuelves tantas cosas. Y entonces el Louvre tiene que decir, bueno, déjate regreso esto. Te voy a regresar esta pequeña pieza. Así, la verdad es que sí le han hecho, les han regresado cositas así de, uy, este cartuchito que me robé, toma. Así le han hecho, pero bueno, han regresado en una que otra cosa y siguen peleándose en ese tipo de cosas, ¿no? Ya ves. Fíjate que está, antes de que perdón, que te interrumpa, no. Estaría bien padre que luego hablemos de esto, ¿no? Como los museos y su patrimonio robado. ¿Y qué significa eso, robado, no? Porque es como, y ellos lo preservaron, entonces es de ellos. Lo investigaron, lo financian, lo cuidan, pero bueno, es otro tema. Perdón, eso es interesante, no, pero por ejemplo, ya ves, como nosotros nos peleamos, o como México se ha peleado por el penacho, que no es penacho y que no es de Moctezuma, pero que ni es de México, pues, o sea, ¿ves? Pero bueno, en Egipto una de las cosas por las que se pelean es por el busto de Nefertiti, que también está en Austria, justo de hecho en el mismo lugar. Entonces, those esas son cosas. On the sheet. Sí, tienen esas piezas así como icónicas y bueno, pues eso pasa. Lo más chistoso de la Tierra siempre va a ser Napoleón se llevó la nariz de la esfinge, se les cayó por un terremoto y los franceses así de que ¡puy! C'est moi. Sí, exacto, c'est moi. Entonces, así está de repente Egipto y ahorita Egipto está intentando, bueno, con COVID, no sé si, yo creo que se ha de haber acabado muchísimo el turismo, como es natural. Hay que tener esas precauciones, yo estoy de acuerdo, pero estaban en el plan de
promocionar otra vez a Tutankamón, que es su niño bebé, su niño de oro. Hicieron muchas exposiciones, que en Los Ángeles, que en París, que en el plan de decir, miren, tenemos esto, comunidades internacionales, recuerden que lo vamos a volver a poner todo junto ahora, todo en un mismo lugar, y de hecho están juntando todo al lado de las pirámides. Va a ser una gran experiencia, yo creo. Estoy seguro que va a ser así como... Y fue súper, o sea, a mí me pareció muy lógico que el complejo de Giza, o sea, donde están las pirámides, donde está la esfinge, al ladito va a estar el museo. Entonces todo está junto, todo lo concentran, incluso en sentido como de vialidad tiene sentido, porque antes el museo del Cairo estaba en un lugar y Giza estaba en otro lado y el Nilo está acá y entonces era otra cosa. Ahora todo va a estar como en la misma área. Pues digo, en términos económicos creo que puede funcionar, ¿no? O sea, se ahorran la movida de la transportación. Y se van a hacer paquetes. Claro. Entonces, digo, yo que ya he ido, que tienen como muy sistematizado todo este asunto de dónde compras tus boletos, dónde entras, te revisan de seguridad, todo ese tipo de cosas, lo van a tener súper resuelto. Okay. Entonces, eso es algo interesante. Y Tutankamón, a pesar de que es un niñillo bien chafa, pues trae gente. Y espero que... Y vende. Sí. Money makes the y world que lo go round. hagan. Yo quiero que vendan todo. ¿No? Y, pues sí, la verdad es que a raíz de todas nuestras pláticas y de todo esto que me compartes, me ha surgido mucho también ese interés y dije, quiero conocer, quiero ir. Vamos a esperar a que esté el museo o algo, a lo mejor no todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo va funcionando. Y pues este sería el episodio de hoy, muy interesante. Sí, vamos a estar, como vieron ahí hay imágenes que van a estar viendo, que van de muchas cosas que Florencia ya nos recuperó para ustedes. Espero que les haya servido como toda la info y que les cree dudas de otros temas de Egipto, ¿no? Porque me dio mucho gusto que el episodio de Cleopatra haya gustado tanto. Ese no lo tenemos en video, solo está en Spotify. Pero igual vayan a escucharlo. Vayan y escúchenlo. Si tienen más preguntas de otros temas, del mismo Tutankamón, de otros reyes, yo les podré hacer una lista de reyes. Tengo muchas ganas de hablar de reinas, pero empezamos con el principal. Sí. El conocido. El taquillero. El célebre. El taquillero. Sí, el palomero. Pues no se olviden de suscribirse, picar la campanita, no sé dónde estén los botones. No sabemos dónde están. Ustedes sí saben. Ustedes son muy listos. Y síganos, dejen sus comentarios, todo lo que piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué otras cosas les interesan, qué otros temas. ¿Qué otros datos curiosos se saben? O si tienen alguna anécdota igual con alguna exposición, con algún libro, con alguna idea. Si lo han visto, que se han visto series, porque ya ves que hay miles de series de Tutankamón que ni siquiera se tratan realmente de Tutankamón. Échenos todo el chisme, nosotros estamos listísimos, los vemos en Facebook, estamos en Instagram y en Twitter, todos como Chal Cultural. Si nos quieren nada más escuchar, así nada más por audio, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Deezer, everywhere. Donde sea que haya podcast, nos pueden escuchar, babies. Y pues muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos y nos vemos la siguiente. Bye. El Chal es un podcast conducido por Florencia Mayagoitia y Jair Santiago, gestores culturales, curiosos de la historia y fans del drama. Encuéntranos en donde sea que escuches tus podcasts.